Lo vi venir, como un trueno en el horizonte de una noche de verano en Madrid. Mi esposo, Javier, levantó la mano con esa rabia contenida que siempre había acechado en sus ojos castaños, y el mundo se detuvo. No fue un golpe cualquiera, fue un puñetazo seco, directo a mi mandíbula, que resonó en el salón de su familia como un disparo en una catedral silenciosa. Toda su parentela, su madre con su rosario eterno, su padre el banquero impasible, sus hermanas las perfectas, me miró con esa mezcla de horror y complicidad que solo la sangre compartida puede forjar. Y yo, Elena, la nuera extranjera de raíces andaluzas, caí al suelo con la boca llena de hierro y promesas rotas. Pero no grité. No lloré. Me levanté despacio, limpiándome la sangre con el dorso de la mano, y le sonreí. Una sonrisa que heló el aire, que hizo que la madre de Javier se santiguara por primera vez en años. Gracias por la cena, dije, con la voz tan serena como el Guadalquivir en calma. Ha sido iluminadora. Salí de esa casa en las afueras de Chamartín sin mirar atrás, el eco de sus murmullos siguiéndome como perros callejeros. En el taxi de vuelta a nuestro piso en Malasaña, me miré en el retrovisor, el hematoma floreciendo como una rosa negra en mi piel oliva. No era el dolor físico lo que me quemaba, era la traición. Esa puñalada que Javier había blandido no solo contra mí, sino contra todo lo que habíamos construido en 10 años de matrimonio. 10 años de mentiras, deudas ocultas y amantes en las sombras. Javier era el epítome del hombre español moderno, arquitecto de renombre, con oficinas en el Paseo de la Castellana, un Peugeot reluciente y un ego que devoraba todo a su paso. Nos conocimos en una fiesta en Sevilla, cuando yo era una periodista freelance cubriendo la Feria de Abril, y él un joven ambicioso que me prometió el mundo envuelto en flamenco y vino tinto. Me enamoré de su risa ronca, de cómo bailaba con esa gracia torera que hacía que las mujeres giraran la cabeza. Pero el amor, como el toro en la plaza, tiene cuernos ocultos. Al principio, todo era pasión, viajes a la Costa Brava, noches en terrazas de la Gran Vía, planes de un futuro con hijos que correrían por los parques del Retiro. Yo dejé mi carrera en Andalucía por él. Me mudé a Madrid, construí una vida a su medida. Renuncié a reportajes en zonas de conflicto por cenas con sus clientes, por ser la esposa perfecta en esas galas donde el champán fluía como ríos de oro. Sin embargo, las grietas aparecieron como fisuras en una fachada modernista. Javier empezó a llegar tarde, con el aliento a ginebra y excusas que olían a perfume barato. Reuniones, decía, besándome la frente como a una niña. Yo lo creí, porque el amor es ciego, o tal vez porque tenía miedo de ver. Pero una noche, revisando su teléfono, un acto que ahora me avergüenza, pero que el instinto justifica, encontré los mensajes. No uno, no 2 docenas. A Carmen, su socia en el estudio, con fotos que no eran de arquitectura. Te necesito más que a ella, le escribía. Elena es un lastre. Un lastre. Así me llamó. La mujer que había hipotecado su alma por su éxito. El golpe en la cena familiar fue el clímax de una tormenta que llevaba meses gestándose. Habíamos discutido por dinero, siempre por dinero. Su estudio estaba al borde de la quiebra. Deudas con proveedores. Un préstamo usurero que él ocultaba como un pecado mortal. Yo lo descubrí esa misma semana, al abrir una carta del banco. Podemos vender el piso, le propuse, con la voz temblorosa. O yo puedo volver a trabajar. Él se rió, una risa amarga que me heló la sangre. Tú, trabajar. ¿Con tus artículos de pacotilla sobre gitanos y olivareros? No me hagas reír, Elena. Eres mi mujer, no una amazona. Esa noche, en la cena con su familia, explotó. Yo mencioné el dinero frente a todos. Un desliz de desesperación.
Javier está arruinado, dije. Y su mano voló antes de que pudiera parpadear. En el taxi, mientras Madrid desfilaba en luces neón, juré que no sería la víctima. No más. La calma que mostré no era debilidad, era el velo sobre el abismo. Mi mente, esa que había desentrañado historias de corrupción en el sur, ya tejía hilos de venganza. No un escándalo público, eso sería demasiado vulgar, demasiado predecible. Algo más profundo, que le robara el alma. Empecé por lo básico, llamé a un abogado, una amiga de la universidad que ahora manejaba divorcios en el barrio de Salamanca. Quiero todo, le dije. La casa, el coche, su reputación. Pero no era suficiente. Quería que pagara con lo que más amaba, su orgullo, su familia, esa red de hipocresía que lo sostenía. Esa noche, sola en nuestro piso, él no volvió, probablemente acurrucado en los brazos de Carmen. Me senté en la terraza con una copa de Rioja y un bloc de notas. Escribí nombres, su madre, Isabel, la devota que rezaba por la paz familiar mientras ignoraba las infidelidades de su marido, su padre, Ramón, el que había financiado el estudio con préstamos dudosos, las hermanas, Laura y Marta, las gemelas que me miraban con envidia disfrazada de sororidad. Todos habían visto el golpe y ninguno movió un dedo. Todos eran cómplices. Mi venganza sería un tapiz de verdades enterradas, de secretos que Madrid, con su sol abrasador y sus sombras eternas, siempre guarda para los traidores. Al amanecer, con el hematoma palpitando como un corazón expuesto, llamé a mi hermana en Sevilla. Vuelve a casa, me dijo, con esa voz ronca de tabaco y verdad. Pero no. Madrid era mi campo de batalla ahora. Me duché. Me maquillé para ocultar la marca no por vergüenza, sino por estrategia, y salí a la calle. El mercado de San Miguel bullía de vida, pero yo solo veía máscaras. Compré un café solo, amargo como mi futuro, y empecé a planear. Primero, el divorcio. Luego, las deudas. Y al final, el golpe maestro, hacer que su familia se volviera contra él. Porque la verdadera traición no es el puño, es la daga que viene de los que amas. Días después, Javier me llamó. Lo siento, amor. Fue el estrés. Su voz, esa miel envenenada. Le contesté con calma, ven a casa. Hablaremos. Sabía que vendría, con flores y promesas. Y cuando cruzó la puerta, con un ramo de rosas rojas que chorreaban culpa, le sonreí de nuevo. Siéntate, dije. Tenemos mucho de qué hablar. Esa noche, no dormimos. Hablamos lo mejor. Yo hablé, y él escuchó, con el sudor perlando su frente. Le conté lo que sabía de Carmen, de las deudas, de cómo su padre había falsificado documentos para salvar el estudio. No era una acusación, era una confesión compartida. Somos un equipo, le dije. Y en sus ojos, vi el primer atisbo de miedo. El miedo a la mujer que ya no era su sombra. Pero la calma era solo la superficie. Bajo ella, el volcán rugía. Empecé a reunirme con su familia por separado. Primero, Isabel, en una cafetería cerca de la Almudena. Tu hijo me pegó, le dije, sin lágrimas, solo hechos. Ella se persignó, murmuró oraciones. Es el demonio en él, dijo. Le mostré fotos del hematoma. Le conté de las infidelidades. Pero tú eres fuerte, Elena. Reza conmigo. Reí por dentro. La semilla estaba plantada, duda, compasión por mí, resentimiento hacia él. Con Ramón, fue más directo. En su club de golf en La Moraleja, entre hoyos y whiskies, le hablé de las deudas. Sé lo de los préstamos falsos, dije. Su rostro se endureció como el mármol de un mausoleo. Eso es calumnia. Pero yo tenía copias de los documentos,
obtenidas de un contacto en el banco. Ayúdame a divorciarme limpio, y tu secreto queda enterrado. Él accedió, a regañadientes, porque los hombres como él temen más a la ruina que al infierno. Las hermanas fueron el desafío. Laura, la ambiciosa abogada, me confrontó en un bar de Chueca. Eres una oportunista, espetó. Le mostré los mensajes de Javier a Carmen, ella era amiga de la amante. Por Dios. Tu hermano es el oportunista. Marta, la sensible artista, lloró conmigo en el Prado, frente a las meninas. No lo sabía, sollozó. Te ayudaré. Así, hilo a hilo, tejí mi re. Javier notó el cambio. Estás rara, dijo una noche, mientras cenábamos paella recalentada. Como si planearas algo. Le besé la mejilla. Solo planeo sobrevivir. Esa noche, en la cama, me abrazó con desesperación, como si oliera la tormenta. Pero yo ya no era suya. Era mía. Y Madrid, con su pulso febril, era mi aliada. La venganza no es un fuego rápido, es un brasero lento que consume desde dentro. 2 semanas después del golpe, Javier y yo éramos la pareja perfecta en público, manos entrelazadas en la inauguración de su nuevo proyecto en el barrio de las Letras. Sonrisas para las cámaras de El País. Pero en privado, yo era una espectadora de su decadencia. Observaba cómo el estrés le carcomía las uñas, cómo sus ojos se hundían en ojeras como pozos de petróleo seco. Necesitamos terapia, propuso, en una de esas noches en que el vino lo volvía vulnerable. Asentí, pero ya había contactado a un terapeuta no para salvarnos, sino para documentar su confesión. La primera sesión fue en un consultorio minimalista en Chamberí, con vistas al tráfico eterno de la ciudad. El doctor Ruiz, un hombre de gafas gruesas y acento catalán, nos invitó a sentarnos en sillones de cuero que crujían como confesionarios. Javier empezó, como siempre, descargando culpas, el trabajo, la presión familiar, el accidente del golpe. Yo escuché, asintiendo, hasta que fue mi turno. No fue un accidente, dije, con voz de terciopelo. Fue el resultado de años de mentiras. Saqué el teléfono y reproduje un audio grabado en secreto durante una de sus llamadas a Carmen. Su voz, ronca de deseo, esta noche, en el hotel. Elena no sospecha nada. El doctor se removió incómodo. Javier palideció como un fantasma en la niebla de la sierra. Eso es privado, rugió. Pero yo seguí, implacable, ¿no, Javier? Nada en nuestro matrimonio ha sido privado. Tus deudas, tus amantes, tu violencia. Todo es público ahora. El terapeuta intentó mediar, pero yo ya había ganado la sesión. Al salir, Javier me agarró del brazo en el pasillo, sus dedos clavándose como garfios. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿El divorcio? Lo miré a los ojos, esos ojos que una vez me hipnotizaron. Quiero justicia. Esa justicia empezó con pequeños cortes. Contacté a un detective privado, un ex policía de la Guardia Civil llamado Paco, que operaba desde un bar en Lavapiés. Sigue a Carmen, le dije. Y a Javier. Una semana después, me entregó un dossier, fotos de ellos en un ático en Azca, facturas de hoteles. Incluso un video borroso de una discusión donde Javier le pedía dinero prestado. Está endeudado hasta las cejas, gruñó Paco, exhalando humo de su puro. Ese usurero, un tal Morales, le tiene agarrado por las pelotas. Sonreí. Morales. Un nombre que resonaba en los bajos fondos de Madrid, un prestamista con conexiones en la política local. Perfecto. Usé esa información como moneda. Llamé a Carmen. No con rabia, sino con empatía fingida. Nos encontramos en un café en la Plaza Mayor, bajo el cielo plomizo de otoño. Ella era todo lo que yo no, rubia,
delgada, con un vestido que gritaba dinero nuevo. Sé lo nuestro, dije, sin preámbulos. Sus ojos se agrandaron, pero no huyó. Él me dijo que estabas al borde del colapso. Reí. Una risa que cortó el aire como un cuchillo. Tú le creíste. Pero yo no soy la loca, él es el mentiroso. Y ahora, te toca elegir, ayúdame a hundirlo. O te arrastro conmigo. Carmen dudó. Pero el miedo es un gran persuasor. Me contó todo, cómo Javier la había reclutado no solo como amante, sino como cómplice en fraudes menores o facturas infladas. Clientes fantasma. Quería expandir el estudio, dijo, con voz temblorosa. Pero se volvió codicioso. Le pedí pruebas, y ella las dio, correos, transferencias. A cambio, prometí silencio sobre su rol. Somos mujeres en un mundo de toros, le dije. Ella asintió. Y en ese momento, vi mi reflejo en su culpa, éramos espejos rotos. Con eso en mano, ataqué el flanco familiar. Isabel, la suegra, me invitó a misa en la Catedral de la Almudena, un domingo de lluvia que empapaba las calles como lágrimas divinas. Después, en una confitería cercana, le mostré el dossier. Tu hijo no es el hombre que criaste, dije. Ella lloró, sus manos arrugadas aferrando el crucifijo. Dios lo perdone. Pero el perdón no era suficiente. Necesitaba acción. Habla con Ramón, le supliqué. Detén esto antes de que sea tarde. Esa noche, supe que había mordido el anzuelo cuando Javier llegó furioso. Mi madre me llamó. ¿Qué le has dicho? Nada que no supiera ya, respondí, sirviéndole un coñac que sabía a hiel. Discutimos, pero esta vez no levantó la mano. El miedo lo había domesticado, al menos temporalmente. En cambio, se derrumbó en el sofá, sollozando como un niño. Te amo, Elena. De verdad. Mentiras. Pero las usé, lo grabé todo. Cada súplica, cada admisión de culpa. Prueba para el divorcio, le dije al oído, mientras lo consolaba con caricias frías. Madrid, meanwhile, se convertía en mi laberinto personal. Paseaba por el Parque del Oeste al atardecer, viendo parejas como la que fuimos, y planeaba el siguiente movimiento. El usurero, Morales. Lo encontré a través de Paco, un hombre corpulento con oficina en Usera, rodeado de matones y humo de shisha. No fui sola, llevé a Ramón, que accedió a regañadientes por lealtad paterna. Paga las deudas de Javier, exigí, con el dossier sobre la mesa como un arma cargada. Morales rió, una risa gutural. La mujercita quiere jugar. Pero Ramón intervino, o pagas, o el fisco sabe de tus trucos. Morales cedió, pero no gratis, quería un favor futuro. Tu esposo me debe más que dinero, gruñó. Su orgullo. Salí de allí con la deuda cancelada, pero un nuevo hilo en mi telaraña. Javier, al enterarse, me miró con una mezcla de gratitud y terror. Eres mi salvadora. Iluso. Esa noche, en la cama, me susurró secretos, cómo había falsificado planos para un cliente corrupto, un político del PP. Si sale a la luz, estoy acabado. Lo besé. No saldrá. Mientras hagas lo que digo. Las hermanas se unieron al coro. Laura, la abogada, me ayudó con los papeles del divorcio, cláusula de confidencialidad, pero con dientes. Marta pintó un retrato mío, una mujer con ojos de acero, y lo colgó en su galería en Malasaña. Para que el mundo te vea, dijo. Poco a poco, la familia se fracturaba, llamadas tensas, cenas canceladas, miradas acusadoras en las reuniones. Pero el verdadero conflicto ardía en mí. Noches de insomnio, donde el fantasma del amor pasado me susurraba dudas. ¿Valía la pena esta venganza, Javier? A pesar de todo,
Había sido mi ancla en la tormenta de la vida. Recordaba nuestra boda en la Alhambra. El sol de Granada bañándonos en oro. Lágrimas calientes rodaban por mis mejillas mientras planeaba el siguiente golpe, filtrar los fraudes a la prensa. Un contacto en el mundo. Un viejo amante platónico. Estaba listo. Hazlo anónimo, le dije. Pero letal. El primer artículo salió un martes, escándalo en la arquitectura madrileña, fraudes y deudas en estudio de élite. Javier lo leyó en la cocina, su rostro descomponiéndose como yeso agrietado. ¿Tú? Preguntó, con voz quebrada. Negué con la cabeza. El mundo es pequeño, amor. Pero en sus ojos, vi la verdad, la traición era mutua ahora. Y entonces, el primer atisbo de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E me rozó. No por él, sino por mí. Me estaba convirtiendo en el monstruo, Madrid, con su viento frío del Manzanares. Parecía susurrar, la venganza devora al vengador. Pero apreté los dientes. Aún no había terminado. La duda es el veneno más sutil, se filtra en las venas como niebla en las callejuelas de Toledo. 3 meses después del golpe. Mi vida era un equilibrio precario, divorcio en trámite. Javier viviendo en un apartamento temporal en Tetuán. Y yo sola en nuestro piso. Rodeada de ecos. Madrid en invierno es cruel viento del norte que azota la Puerta del Sol. Lluvia que convierte las aceras en ríos de lodo. Pero yo había encontrado refugio en el trabajo. Volví al periodismo. Escribiendo para una revista online sobre violencia doméstica. Voces silenciadas. Se llamaba la serie. Mi voz. La primera. Anónima. Por supuesto. Cada artículo era una catarsis. Un puñetazo devuelto en tinta. Javier. Meanwhile. Se desmoronaba. El escándalo lo había golpeado duro, clientes huyendo. El colegio de arquitectos investigando. Su padre cortando fondos. Me llamaba a medianoche. Voz pastosa de alcohol. Por favor, Elena. Una oportunidad. Le colgaba, pero no bloqueaba el número. Quería oír su súplica. Saborear el poder invertido. Una noche, cedí. Nos encontramos en un bar de tapas en La Latina. Bajo lámparas de hierro forjado que proyectaban sombras como dedos acusadores. Él estaba demacrado, la barba descuidada, el traje colgando como piel floja. Te extraño, dijo, tomando mi mano. La retiré, pero suave. La extrañas a ella. La vida que te robé. Hablamos durante horas, entre patatas bravas y vino de la casa. Me contó su versión, la presión de su padre para suceder en el banco. El miedo al fracaso. Como Carmen era solo un escape. El golpe. Dios. Elena. No sé qué me pasó. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Y por un instante, vi al chico de Sevilla. El que me robó el corazón con una sonrisa. Mi corazón flaqueó. ¿Y si empezamos de nuevo? Propuso. Terapia de verdad. Mudarnos a la costa. La tentación fue un susurro, paz, olvido. Pero recordé la sangre en mi boca, las miradas de su familia. Demasiado tarde, dije. Pero puedo ayudarte. Firma esto. Un acuerdo, él renunciaba a todo en el divorcio, a cambio de mi silencio sobre los fraudes mayores. Firmó, con manos temblorosas. Salí del bar con el papel en el bolso, el corazón pesado como plomo. En el metro de vuelta, rodeada de rostros anónimos, me pregunté si la venganza era justicia o solo otro ciclo de dolor. Llamé a mi terapeuta Arsi. Yo también tenía uno ahora. Una mujer pragmática de Barcelona. Estás en el borde, me dijo. La ira te consume. Bien, respondí. Que arda todo. El siguiente paso fue social. Su familia. Esa torre de marfil. Empezó a resquebrajarse. Isabel me visitó un sábado, con un pastel de la casa Mira como ofrenda de paz. Hija. Me llamó, por primera vez.
Hablamos en la cocina. Te humeante entre nosotras. Javier está perdido, confesó. Y tú. Tú eres la santa que no merecemos. Le conté mi historia completa, no solo el golpe, sino los años de sumisión, de ignorar las banderas rojas por amor. Ella lloró, y yo la consolé. Ayúdame a terminarlo, le pedí. Habla con las chicas. Organiza una intervención. Lo hizo. Una semana después, en la casa familiar, nos reunimos Isabel, Ramón, las hermanas, Javier y yo. Él entró encorvado, como un toro herido. La intervención fue brutal. Laura leyó los cargos como en un juicio: infidelidades, violencia, fraudes. Marta mostró dibujos simbólicos: un hombre ahogándose en dinero falso. Ramón gruñó sobre el honor familiar manchado. Isabel rezó. Javier se derrumbó, admitiendo todo. Perdónenme. Yo observé desde la esquina, la calma como armadura. Cuando terminó, lo abracé. Beatriz, le susurré. Quizás, algún día, perdones. Pero en mi mente, el plan avanzaba con sus confesiones grabadas de nuevo. En secreto, tenía munición para el clímax. Sin embargo, la duda crecía. Carmen me llamó una noche, voz histérica. Javier me amenazó. Dice que si hablo, me arrastra. El miedo en su tono me heló. ¿Era yo la villana ahora, manipulando peones en mi tablero? Salí a caminar por el río Manzanares, el agua negra reflejando luces distorsionadas. Recordé mi infancia en Córdoba, el azahar y las historias de mi abuela sobre mujeres que se vengaban con ingenio, no con sangre. La verdadera fuerza es la que no se ve, decía. Estaba honrando eso. ¿O pervertido? El twist empezó con una carta anónima, deslizada bajo mi puerta: sabemos lo que planeas. Deitant. O Elena muere de nuevo. ¿Muere de nuevo? Mi pulso se aceleró. Busqué en mis recuerdos un accidente de niña. Mi hermano perdido en un río. Nadie lo sabía, excepto Javier. Y el signo de interrogación en yo. Su caligrafía era diferente. Llamé a Paco, el detective. Investiga esto. 2 días después, me reunió en su bar. No es Javier. Es su padre. Ramón te vigila. Quiere proteger el nombre familiar. El shock fue un terremoto. Ramón, el impasible, el que me había ayudado con Morales, ahora me amenazaba. Confronté a Isabel. Tu marido, le dije. Ella palideció. Es por el dinero. Javier no es el único ladrón en la familia. Revelación. Ramón había usado el estudio de Javier para lavar dinero de sus propios negocios turbios. Mi venganza había despertado un nido de víboras. Decidí presionar. Llamé a Ramón a su club. Sé lo tuyo, dije. Lo de la carta. Su voz, fría como el acero: niña, no juegues con fuego. Ya estoy ardiendo, respondí. Colgué, y esa noche, filtré una pista anónima al fisco. No todo, solo lo suficiente para que mordieran. Javier, ajeno, me envió flores. Por los viejos tiempos. Las tiré al cubo, pero guardé la nota. La duda me roía, pero la ira la ahogaba. Madrid, con su yes subterráneo en clubes de malasaña. Parecía burlarse. ¿Quién era el cazador? ¿Quién la presa? El fuego de la venganza no calienta, quema hasta los huesos. 4 meses y Madrid se sentía como una jaula dorada, el sol de primavera filtrándose por las persianas. Pero mi alma en penumbras. El fisco mordió el anzuelo de allanamiento en el estudio de Javier. Titulares en ABC: red de corrupción toca a élite madrileña. Él me llamó desde la comisaría. Voz rota: todo por tu culpa. No, dije. Por la tuya. Pero al colgar, mis manos temblaban.
¿Justicia o sadismo? La familia implosionó. Isabel se mudó a un convento en las afueras, murmurando sobre pecados ancestrales. Reza por nosotros, me pidió antes de irse. Ramón desapareció en rumores de huida a Marbella, con maletas de efectivo. Las hermanas se dividieron, Laura me defendió en los medios. La víctima habla, Marta se aisló, pintando cuadros negros de traición. Javier, liberado bajo fianza, se refugió en casa de un amigo en Vallecas. Me envió un mensaje, te odio. Pero te amo. Yo, Meanwhile, florecía en la adversidad. Mi serie de artículos se viralizó. Invitaciones a podcasts en RN, incluso un libro en gestación. De la sumisión a la fuerza, lo titularía. Pero el éxito era hueco, por las noches. Sueños de golpes y sangre me despertaban sudando. Llamé a Carmen. Únete a mí, le dije. Ella, ahora sola y despedida, accedió. Nos reunimos en un piso franco que Paco arregló en Carabanchel. Planeamos el golpe final, demandar a Javier por daños, pero también exponer a Ramón en una rueda de prensa. ¿No es demasiado?, preguntó Carmen, con ojos hundidos. Él pagará. La miré, éramos aliadas por necesidad. ¿Pero confianza? No. Esa noche, sola, bebí hasta el amanecer, recordando el día del golpe. No solo dolor físico, el alma fracturada. La confianza pulverizada. La venganza era mi pegamento. ¿Pero a qué costo? El clímax se gestó en una gala benéfica en el Círculo de Bellas Artes. Javier, desesperado por redimirse, asistió el invitado por un cliente leal. Yo estaba allí, invitada como panelista en violencia de género. Vestida de negro, como una viuda en luto, crucé su mirada al entrar. Él palideció. Yo sonreí. Durante el cóctel, se acercó, copa en mano. Hablemos. Por favor. Lo seguí a una sala lateral, paredes cubiertas de Velázquez falsos. Allí, explotó. Me has destruido, gritó, lanzando la copa contra la pared. Vitrio y vino salpicaron como sangre. Intentó acercarse, pero Paco, mi sombra invisible, apareció en la puerta. Tócala. Y estás acabado. Javier se hundió en un sofá, sollozando. Dime qué quieres. Todo. Saque el teléfono, confiesa. Para la prensa. Dudó, pero el abismo lo engulló. Grabé, admisión de violencia. Fraudes. El rol de su padre. Amo a Elena. Pero la perdí. Salí de allí con el archivo, el corazón latiendo como tambores flamencos. Pero en el taxi, el twist me golpeó, una llamada de Paco. Ramón no huyó. Está en el hospital. Infarto. Y Elena dejó una carta para ti. Corrí al Gregorio Marañón. Pasillos estériles oliendo a desinfectante y muerte. Ramón, conectado a máquinas, me miró con ojos vidriosos. Toma, murmuró, tendiendo un sobre. Lo abrí allí, no amenazas, sino confesiones. Javier no es mi hijo biológico. Tú podrías serlo. Tu madre. Una aventura mía en Córdoba. Lo supe al casarteis. El mundo se inclinó. Mi suegro era mi padre. El golpe. La traición, sangre de mi sangre. Lágrimas ardientes. ¿Por qué no dijiste? Vergüenza. Jadeo. Ahora. Protégelo. O destrúyelo. Murió esa noche. El pitido final como un veredicto. El shock me paralizó. Toda mi venganza, construida en arena. Javier, mi medio hermano. Incesto involuntario. Un lazo prohibido. Corrí a casa, vomitando secretos. ¿Qué hacer? Llame a Carmen, todo cambia. Ella, pragmática, usa esto. O déjalo ir. Pero el fuego rugía. Organicé la rueda de prensa al día siguiente, en un hotel en Gran Vía.
periodistas apiñados, flashes como relámpagos. Leí la confesión de Javier, omitiendo el lazo sanguíneo. Esto es por las mujeres silenciadas. El caos, arrestos, dimisiones. Javier, esposado en vivo, me miró con odio puro. Y en ese momento, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E me ahogó. No por él, sino por el monstruo que había forjado. Madrid, testigo impasible, parecía juzgarme desde sus balcones. Las cenizas de la venganza tapan la vista, pero no el olor a quemado. Una semana después de la prensa, Madrid era un hervidero, portadas en todos los diarios. Debates en La Sexta sobre machismo y corrupción. Javier en prisión preventiva, en Soto del Real, esperando juicio. Yo, la heroína involuntaria, me escondí en una en el barrio del Pilar, lejos del centro, donde los vecinos no chismorrean. Pero el twist de Ramón me carcomía, hermano, la prueba de ADN, pedida en secreto aún le ven la Moncloa. Confirmó 99.9% de parentesco. Un lazo que convertía nuestro matrimonio en pesadilla freudiana. Llamé a mi madre en Córdoba. Dime la verdad, exigí. Voz quebrada. Ella, con su acento andaluz suavizado por años de silencio, confesó entre sollozos: fue un verano. Elena. Tu padre verdadero murió joven, Ramón, fue un error. No quise mancharte. ¿Por qué callaste? Por amor. Al tuyo por Javier. Colgué, el teléfono pesado como una cruz. El incesto, aunque ignorado, manchaba todo: besos, noches, el hijo que aborté en silencio años atrás por complicaciones. Era karma. El arrepentimiento fue un diluvio. Visité a Isabel en su convento, un lugar de piedra fría en las colinas de Somosaguas. Lo sabías, acusé. Ella asintió, ojos bajos. Ramón me lo dijo en su lecho de muerte. Perdóname. La perdoné, porque el odio cansa. Y a Javier. ¿Lo perdonas? Dudé. Aún no. Decidí verlo. Soto del Real, una fortaleza gris bajo cielos nublados. En la sala de visitas, separado por plexiglas, Javier parecía un espectro, barba crecida, ojos hundidos. Hermana, dije, la palabra como veneno. Su rostro se contorsionó: shock, asco, alivio. Dios. ¿Por eso todo esto? No. Por el golpe. Por las mentiras. Hablamos horas, su infancia bajo la sombra de Ramón. Mis raíces compartidas. El amor torcido que nos unió. Te odio por destruirme, dijo. Pero gracias por liberarme. Lágrimas nuestras se mezclaron en el aire viciado. Salí cambiada. La venganza había cumplido su ciclo. ¿Pero a qué precio? Carmen desapareció. Un mensaje: no puedo más. Adiós. Paco cobró su cheque y se despidió con un puro. Las hermanas me llamaron, Laura ofreciendo terapia legal, Marta un lienzo blanco para empezar de nuevo. Rechacé todo. Quería soledad. Regresé a Madrid Centro, al piso vacío. Empaqué sus cosas: trajes, libros de arquitectura, fotos nuestras en la Costa del Sol. Al quemarlas en un bidón, en el patio ilegal, pero catártico, el humo se elevó como oraciones fallidas. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E me envolvió. Había ganado la batalla. Perdido la guerra. Mi alma, una ruina gótica. Pero la vida, como el Duero en primavera, fluye. Empecé terapia grupal en un centro de lavapiés. Mujeres como yo, moretones ocultos. Historias de traición. Compartí mi verdad sin el incesto. Demasiado pesado. La calma fue mi venganza, dije. Ellas asintieron. Ojos brillantes. Encontré trabajo fijo en un diario, corresponsal de género. Viajes a Sevilla, Granada. Volví a mis raíces, al olivar y el flamenco que cura.
Javier escribió desde la cárcel, prueba de adjunta. Quemo nuestro pasado. Sé feliz, hermana. Lo hice. El juicio fue rápido, culpable de violencia y fraude menor, el mayor. Apuntado a Ramón póstumamente. Condena de 3 años. Lo visité una vez más, perdóname. Perdónanos, respondí. El conflicto familiar se disolvió, Isabel volvió, vendiendo la casa para pagar deudas. Las hermanas y yo, tías ahora por lazo torcido, nos reunimos en cafés, hablando de todo menos de él. Sociedad, el escándalo impulsó leyes contra violencia doméstica. Mi voz en el Congreso. Dinero, vendí el piso, mudándome a un ático en Chamberí con vistas al Bernabéu. Dan de símbolo 1F1, restaurado, pero con cicatrices. Sin embargo, las noches traían pesadillas, el golpe eterno. La carta de Ramón. H símbolo 1EADQ símbolo 1EA3. Una cadena, mi venganza liberó a otras mujeres denunciando. Familias confesando. Pero me dejó hueca. La PH símbolo 1EABNN símbolo 1EDENWEB se convirtió en Toantin. Luego H símbolo 1ED1 y H símbolo 1EADN. Y finalmente, aceptación. La luz después de la tormenta no borra las nubes, las transforma en arcoíris tenues. 1 año después. Madrid era renacida, verano de 2026. Terrazas rebosantes en la Plaza de Oriente. El calor pegajoso recordándome que la vida persiste. Javier salió en libertad condicional, mudándose a un pueblo en Extremadura, lejos de la ciudad que lo devoró. No nos vimos, un pacto tácito de distancia. Él, reconstruyéndose como carpinteros, ironía para un arquitecto caído. Yo, Elena, la mujer que emergió de las cenizas, dirigía ahora un podcast, Voces de Fuego, historias de supervivencia. El twist final llegó en una carta de Carmen. Postdata desde Barcelona, estoy embarazada. De Javier. No lo digas. El lazo sanguíneo hacía del niño un enigma ético, pero elegí silencio. Cuídalo, respondí. Cuídate. Ella desapareció de nuevo, pero su confesión cerró el círculo, la venganza genera vida, incluso en ruinas. Con Isabel. Reconciliación plena. Cocíamos gazpacho en su nuevo piso en Usera, riendo de anécdotas pasadas. Eres mi hija ahora, dijo. Las hermanas, la hora madrina de honor en mis eventos, Marta exponiendo mi retrato en ferias de arte. Familia. Reescrita sin sangre tóxica. La sociedad me premió, Premio Nacional de Periodismo. Charlas en la Complutense. Pero el verdadero premio fue interno, paz. Paseos por el Retiro, donde una vez soñé hijos con Javier. Ahora solo con libros y café. Encontré amor nuevo, no pasión torera, sino calma andaluza en un profesor de literatura. Miguel, con ojos que ven alma. El CA otra o de mi vida no fue el golpe ni la prensa, fue el momento en el puente de Toledo. Al atardecer, donde tiré la prueba de ADN al Tajo. Adiós. Secretos. El agua se la tragó, como lágrimas olvidadas. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3, Javier prosperó en su exilio, casándose con una aldeana que lo domó. Yo, libre, escribí este relato no para odiar, sino para sanar. La tu H símbolo 1 EADN se disipó, dejando lecciones, la calma es poder. La traición un maestro cruel, la venganza un camino con vueltas. Hoy, en una terraza de Chueca, brindo con vino verdejo. Por las mujeres que se levantan, digo al viento. Madrid asiente, con su pulso eterno. Y yo, Elena, soy la calma después de la tormenta, no respuesta, sino renacimiento. Fin.